Vamos a compartir una vez más. Hoy tenemos, ¿sabes?, una palabra maravillosa. Una palabra que nos habla en el libro de los Hebreos. ¿Sabes que el libro de los Hebreos es un libro que ha sido constituido por muchos como el libro de la fe? Un libro maravilloso que nos habla que por la fe, dice la Biblia, se conquistaron reinos. Por la fe, dice la Biblia, que se evitaron filos de espadas. Dice la Biblia que por la fe se taparon boca de leones. Es decir, por la fe se lograron muchas cosas, nos habla, ¿sabes?, en el libro de Hebreos. No sé si alguna vez lo has leído, pero el libro de Hebreos es tremendo porque te habla de muchísimas personajes de las Escrituras, como Moisés, como Noé, como Abraham, que habla cómo la fe les ayudó a ellos a poder salir adelante, abrirse camino, cómo la fe le dio fuerza. La Biblia dice que por la fe, Sara, es decir, la esposa de Abraham, una mujer que era estéril, una mujer que prácticamente era casi de 100 años, la Biblia dice por la fe, la misma Sara dice que tuvo fuerza para dar a luz a su hijo, como diciendo, una mujer que no era estéril, una mujer que no tenía prácticamente fuerza para dar a luz justamente a una persona porque ya era de casi 100 años, su cuerpo no era la fuerza, no tenían justamente las virtudes para dar a luz a un hijo. Porque a veces dar a luz un hijo requiere mucha fuerza de la mujer. Bueno, la Biblia dice por la fe. La misma Sara dice que tuvo fuerza. Porque sabes que la palabra de Dios nos habla que con la fe tenemos la capacidad justamente de transformar a que lo imposible, dice la Biblia, se pueda hacer realidad. El problema, sabes, a veces es que cuando vienen problemas, vienen adversidades, o cuando a veces el hombre no se despoja todavía de aquello que Dios quiere que tú cambies de vida. A veces cuando todavía seguimos teniendo ciertas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, a veces del pasado, de lo que nos aferra, o de aquello a veces que quizás que nos gusta, pero quizás nos hace daño. A veces sabes que esto nos termina como atrasando el tiempo para que nosotros lleguemos a la bendición de Dios. La Biblia dice que en un momento el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, dice que el pueblo salió con fe. Salió con gozo, salió con una promesa de que tenían que entrar a tierra prometida. Pero dice que cuando empezaron a transitar el desierto, el pueblo empezó a detenerse y el pueblo empezó a ver el desierto, el desafío que ellos tenían que atravesar. El pueblo empezó a decir, no, ¿por qué no nos volvemos a Egipto otra vez? En Egipto está bien, éramos esclavos, pero en Egipto nos acordábamos cuando comíamos ahí cerca de la olla, cuando teníamos a la familia, no teníamos necesidad. Pero éramos esclavos. Y ahora el pueblo estaba siendo guiado hacia una tierra buena, hacia una tierra prometida. Pero dice que el viaje, sabes, que al pueblo le tuvo que haber tomado desde la tierra de Egipto hacia tierra prometida, sabes que el viaje tuvo que haber durado casi como un mes, como máximo. Pero dice que al pueblo le tarda 40 largos años poder llegar a tierra prometida. Y uno dirá, ¿cómo un viaje que quizás era tan corto se termina siendo un viaje tan largo? Bueno, porque dice que el pueblo todavía tenía cosas en su corazón que no las quería dejar. Y eso provocó a que el propósito y la obra de Dios se termine retardando. Porque ¿sabes? Algo que yo he aprendido y que la palabra nos enseña, que los únicos que detienen, por decir, la obra de Dios o le ponen como una pausa a lo que Dios quiere hacer, a veces son nuestras decisiones, son a veces nuestras actitudes. Porque la Biblia dice que Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, Dios quiere para que nuestra vida nos vaya bien, para que avancemos. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Es decir, hay un montón de versículos que te hablan de que tú tienes que avanzar. El Señor Jesús dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, aquel que me quiera seguir, dijo el Señor, tome su cruz y sígame. Y no mire para atrás. En un momento dice que alguien quería seguir al Señor Jesús. Y el Señor dice que cuando lo llama para que pueda ser un seguidor, un discípulo de Él, dice que este varón dice, maestro, deja que pueda enterrar a mi padre porque había muerto y él lo quería enterrar. ¿Y sabes qué le dice el Señor? El Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ven y tú sígueme. Y uno dirá, ¿qué? ¿Jesús no tenía misericordia o amor? Porque una persona había perdido un familiar y lo quería ir a enterrar y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme.
Porque sabes que cuando Dios nos llama, cuando la obra de Dios se acerca a nuestra vida, no tenemos que poner estorbos, ¿sabes? No tenemos que hacer que lo que Dios tiene planificado para nosotros se retarde de más. Hay veces que Dios ha querido cambiar a personas en muy poco tiempo, pero hay veces que uno no se ha dejado cambiar. Entonces quizá Dios dice, yo en un año tendrías que haber conocido la palabra, tendrías que haber tenido fuerza, tendrías que haber conocido cómo saber orar, cómo leer mi palabra, tendrías que haberme tenido encuentros maravillosos conmigo, pero quizás a veces porque te enojaste, te rebelaste, o porque quizás por la dureza del corazón, o por las pruebas, por las adversidades, a veces nos terminan como estancando. Hay personas que dicen, yo no sé por qué me acerqué a Dios a los 50 años. Bueno, porque quizás Dios te quiso llamar un poco antes, pero quizás no escuchaste la voz, o quizás algunos dijeron, no es mi tiempo, o todavía yo voy a disfrutar la vida. Sabes que cuando Dios me llama justamente a los 22 años prácticamente, 21, 22 años, y ese era el tiempo que Dios me dijo, ¿me quieres seguir? Y yo tenía la oportunidad de tomar la decisión de esperar 10 años más, de golpearme con la vida, de pasar esas adversidades, o tomar la decisión en ese momento para que el plan de Dios se cumpla. El pueblo dice que en casi un mes tenía que llegar a tierra prometida, pero tardó 40 largos años. Porque el pueblo salía con una promesa, pero dice que el pueblo a la vez quería volver. Y sabes que la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que ser de un solo pensamiento. Es decir, cuando vamos a querer conocer y a seguir al Señor, el Señor dice, tú me sigues y me sigues. Es como a veces así, cuando dos personas se comprometen, hay un compromiso. El hombre le dice, cuando las personas están por comprometer, ¿qué se dice? Hasta que la muerte te separe. Vamos a estar en todo momento juntos, en la abundancia, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, en todo. Es decir, va a haber un compromiso, un vínculo. Bueno, ¿sabes? Cuando Dios nos llama y Dios quiere que empecemos a ser sus hijos, el Señor dice, bueno, habrá un pacto entre tú y yo. Que si tú me buscas, si tú me eres fiel, yo te bendeciré. Yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré de mi bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor. Hay un pacto, habrá un compromiso. Así como tú eres fiel, yo me comprometo ciegamente a cuidarte, a bendecirte, a enseñarte, a corregirte, a guiarte. Pero sabes que cuando a veces, en medio de esa parte del compromiso que uno hace con Dios, a veces uno se desanima, uno se cae, uno a veces quiere volver atrás, porque todavía a veces tiene cosas en su corazón que no las ha soltado. Y sabes que el versículo que hoy te quiero hablar es una historia y es parte de una enseñanza tremenda que nos da en el libro de los Hebreos. Yo te la voy a leer. Si quieres abrir tu Biblia, puedes abrir en el libro justamente de los Hebreos, en el capítulo 12. Es un versículo maravilloso y hermoso que hoy te quiero compartir. Dice el Señor así, Hebreos capítulo 12, vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta es la palabra de Dios y le damos un aplauso bien, pero bien fuerte recibimos esta palabra maravillosa que viene de parte del Señor. Dice la palabra del Señor, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Sabes, en este momento, como te decía, el libro de Hebreos habla sobre muchísimos personajes y autores, justamente, o personajes que por la fe lograron grandes cosas, grandes victorias en su vida. El libro de Hebreos en esta oportunidad comienza diciendo, por lo tanto nosotros, aquellos que hemos transitado este camino de la fe,
no tenemos. La persona que escribe el libro de Hebreos dice, no es que estamos caminando solo o nadie ha transitado ya por este camino. No. Dice, hay como una nube de testigos que ya, es decir, hay un montón de personas ya que ya transitaron este camino de la fe. Es como hoy en día se suele haber como aquellos los famosos salones de la fama, de jugadores, de artistas. Cuando tú pasas por el lugar, tú ves los cuadros, ves las huellas, y quizás las personas pasan por ahí y miran la foto, miran el retrato del famoso y dicen, ¿quién es este? Y bueno, quizás las personas que están ahí dicen, y este fue un músico, fue uno quizás que inventó uno de los ritmos como quizás el blues o el jazz, y fue una gran influencia, un cambio cultural de la música. Y la persona justamente tiene como un ejemplo de alguien que logró destacarse quizás en su ámbito. Y esto quizás hay en el fútbol, en distintos rubros. Ahora, el que escribe el libro de Hebreos dice, nosotros también tenemos personas, tenemos ejemplos de hombres y mujeres que han transitado por este camino y han sido ejemplos. Y tuvieron victorias y les fue bien. Porque sabes que a veces el hombre solamente toma como ejemplo a la gente que le va mal. Pero ¿qué tal de aquellos que le va bien? ¿Qué tal de aquellos que han aprendido a conquistar todas las bendiciones de Dios? ¿Qué tal aquellos que aprendieron a serle fiel a Dios hasta lo último? Por eso el libro de Hebreos te habla sobre la fe, cómo la gente logró mantenerse firme por la fe. La Biblia dice que Moisés por la fe dice que se mantuvo firme como viendo al invisible. Es decir, se mantuvo con fe, con fuerza, porque él veía al que no se puede ver. Uno dirá, pastor, esto es un poco trabalenguas, dicen algunos. No, es que la Biblia dice que Moisés se mantuvo firme como viendo al invisible, es decir, él creía que Dios lo acompañaba. Porque sabes, el mismo que vio el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel mejor dicho, los que se rebelaron, los que fueron tragados, dice, aún por la tierra, Moisés también veía el mismo desierto. Moisés también sentía la misma brisa, el mismo frío. Es más, Moisés era el guía. Moisés también sentía todo lo que el pueblo sentía. Pero el pueblo dice que tenía cosas guardadas y quería todavía volver a Egipto. Y era como un peso, era como una carga, como un resentimiento. Es como aquella persona que todavía sigue sintiendo rencor por alguien. No puede todavía perdonar y soltar lo que ha vivido. Haz de cuenta que estás llevando una mochila invisible sin que tú te des cuenta. Que a veces las experiencias que uno ha vivido, los errores que a veces le han marcado en la vida, a veces uno los lleva continuamente y es como una carga más, es un peso que justamente no te deja avanzar. Por eso el Señor Jesús decía, aquel que ame más a padre, a madre, a hermanos, a hijos más que a mí, decía el Señor, no es digno de seguirme, decía. Porque el Señor no quería que la gente justamente se preocupe justamente en querer agradar solamente a sus seres queridos y se olvide de Dios. Porque a veces sabes que buscar a Dios te va a confrontar muchas veces distintas situaciones de tu vida. A veces que tú por agradar a Dios vas a tener que a veces que confrontar a veces en la familia, con los amigos, tus compañeros de trabajo. Porque a veces tú vas a tener que dar testimonio. Y a veces que la gente te va a decir, pero ¿qué me querés venir a hablar vos de la Biblia? Y que ahora te lavaron la cabeza y que sos un religioso y demás. A veces estas cosas saben que pasan en la vida del hombre. Pero la Biblia dice que en el libro de Hebreos remarca este varón que escribe y dice, nosotros tenemos a gente también que le fue bien en la fe. ¿Sabes que mucha gente dice, sí, yo no creo en Dios o yo ya no voy más a la iglesia porque yo perdí la fe ya en las iglesias? Porque los pastores hicieron las cosas mal, porque yo una vez fui a la iglesia, me mintieron, me engañaron y un montón de cosas. Sí, porque los pastores son ladrones y lamentablemente, claro que hay malos ejemplos, pero también hay buenos ejemplos. También hay malos médicos, hay malos políticos, hay malos abogados, hay malos maestros, hay de todo como uno dice. Pero también hay buenos abogados, hay buenos médicos, hay buena gente. Todavía, claro que hay buena gente, porque Dios nos ha hecho, dice, imagen y a su semejanza. Hay buenas personas, claro que sí. Tú eres bueno, tú no eres malo. Porque dice que Dios nos ha creado imagen y semejanza de Dios.
La gente dice, yo soy así y así me voy a morir. No. A veces nosotros nos formamos por los problemas, por las adversidades de la vida que uno vive. Pero en el libro de Hebreos nos dice, miren que hay una nube de testigos. Hay otra gente que también corrió esta carrera. Y lo primero que dice es esta forma y dice, por lo tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, despójate de lo que te es un peso en tu vida. Lo que es como una carga que no te deja avanzar. ¿Cuál es? No sé, podrá ser a veces el orgullo, podrá ser quizás lo que has vivido en tu pasado, lo que alguien te dijo, alguien quizás te traicionó, como uno dice, te hizo una mala jugada, tuviste una mala experiencia, no sé. Pero a veces son estas cosas, ¿sabes?, que nos terminan deteniendo para el plan de Dios. Nos terminan deteniendo para avanzar. Y por eso, en este versículo dice, debes despojarte. Si quieres correr la carrera de la fe y quieres llegar hacia donde Dios te quiere llevar y mostrar, quiere enseñarte sus bendiciones, dice Dios, tienes que despojarte. Porque a veces sabes que el plan se tarda, no porque Dios quiera que se tarde, sino a veces porque tenemos cargas que no son nuestras. Tenemos heridas en el corazón a veces que nos terminan estancando. ¿Sabes? Yo hablaba con una persona y me decía, pastor, usted sabe que yo hace como 20 años que no puedo perdonar a mi ser querido que una vez me traicionó y me dejó solo. 20 años cargando una mochila invisible. 20 años no perdonar a una persona. El Señor dice que sube a la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor aprendía a despojarse del peso. Al Señor lo traicionaron, le hicieron de todo, pero el Señor, aún cuando estaba en la cruz, el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor pudo haber hecho descender y lo hubiese consumido a todos si Él hubiese querido, porque tenía el poder, era el Hijo de Dios. Pero eso era un peso, era una carga para Él. Esa no era la vida del Hijo de Dios. Por eso el Señor dice, cuando está en ese momento, dice, Señor, perdónalos. Es una carga innecesaria. Está bien, me entregan, me han insultado, me han dejado de lado y no saben lo que están haciendo. Pero perdónalos, le dice el Señor. Cuando habla con Dios le dice, perdónalos. ¿Cuántas veces, cuántas cosas están en nuestra mente, en nuestro corazón, que son un peso y no nos dejan avanzar? O avanzamos muy lento. Por eso la gente a veces dice, a veces que a mí me cuesta cambiar. A mí se me cuesta a veces madurar, acercarme más a Dios. Y a veces porque hay peso en tu corazón. Quizás hay duda, hay incredulidad. La Biblia dice que en un momento los discípulos se encontraban en medio de la barca. Dice que estaban batallando contra el viento porque dice que les era contrario hacia ellos. Y era prácticamente la cuarta vigilia, dice la Biblia. Es decir, como las 3 o 4 de la mañana. En pleno de la noche dice que los discípulos batallando con la tormenta. Pero en medio de la noche dice que se acercó el Señor Jesús caminando sobre el mar. Y cuando el Señor se acerca le dice, tengan ánimo porque soy yo. Es decir, le trae una palabra de aliento, una palabra de fe. Y dice que Pedro, quien estaba ahí, cuando escucha la voz de Jesús, le dice, Pedro, si eres tú, manda que yo camine por las aguas. Como diciendo, Señor, si eres tú el que me está llamando y el que está con nosotros, bueno, yo quiero caminar sobre las aguas. Quiero estar arriba de las adversidades, quiero conocerte, quiero verdaderamente probar si tú eres el Dios de los cielos. Entonces el Señor le dice, Pedro, ven, desciende, ven, acércate a mí. Y Pedro, bajando de la barca, comienza a hacer uno de los milagros tremendos. ¿Sabes qué? No se conoce a otro en las Escrituras que haya caminado como Jesús, aparte de Pedro. A nadie más. Solamente Pedro dice que logra este milagro tremendo, caminar sobre las aguas. Y cuando Pedro dice que empieza a caminar sobre las aguas, dice que iba caminando al Señor. Pero dice que Pedro en un momento se detiene de ir hacia donde estaba el Señor. Y cuando Pedro se detiene, dice que empieza a mirar el fuerte viento y dice que tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, dice que le empezó a nacer la duda. Y dice que cuando le nació la duda, empezó a hundirse
Venía tan bien Pedro caminando sobre el mar, demostrando como un hijo de Dios que está así, sobre el mar de la vida, sobre el mar de los problemas, de las adversidades. Cuando tú confías en Dios y solamente miras al Señor, a las promesas, tú puedes hacer como hizo Pedro, caminar sobre las aguas de este mundo. Pero Pedro dice que en un momento se detiene y empezó a mirar lo que no tenía que mirar. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que se empezó a hundir, es decir, la duda que empezó a nacer, el miedo que empezó a nacer en Pedro, dice que lo empezó a hundir. Había un peso. Mientras él no tenía duda y no tenía miedo y solamente miraba a Jesús, Pedro era como que estaba livianito y flotaba. Pero cuando él empezó a tener duda de Dios, de que quien lo estaba llamando era Dios, dice que empezó a hundirse. Se empezó a estancar. En vez de seguir hacia adelante, empezó a ir hacia abajo. Yo no sé cuál puede ser a veces el peso de la gente. Quizás el no tener un trabajo, o el quizás pasar necesidad, quizás en la economía, o problemas quizás en tu familia, no lo sé. No sé cuál será. Pero en el libro de Hebreos dice, despojémonos. Por lo tanto dice, despojémonos de todo peso, de toda carga extra. Y dice, y del pecado que nos asedia. Es decir, de las cosas malas que a veces vienen a nuestra vida. Aquellas cosas que aún ofenden a Dios, que no agradan a Dios, dice Dios, despójate también del pecado que a veces te asedia, de esos pensamientos a veces que te echan hacia abajo, de esos pensamientos a veces que no agradan a Dios, de esas costumbres o conductas que a veces ofenden a Dios, dice Dios, despójate. Porque sabes que el pecado genera peso. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, cuando el hombre peca, el hombre empieza a separarse y cada vez se siente más pesado de poder seguir a Dios. No porque sea gordo espiritualmente o algo por el estilo, no. Sino porque cuando uno falla ante los ojos de Dios, es como que se vuelve pesado y le cuesta buscar a Dios. Sabes que yo cuando entrenaba artes marciales, por ejemplo, muchas veces uno de los entrenamientos para que podamos mejorar nuestra condición física, nos ponían a nosotros pesas en nuestros tobillos. Y así debíamos correr y empezar a hacer justamente los ejercicios que nos pedían. Y era a veces tan difícil porque tú levantabas la pierna y tenías mucho peso y te costaba mucho. Es más, algunos se lesionaban por el peso que se ponían. Pero cuando tú te sacabas el peso, cuando tú te sacabas la pesa, ¿sabes? De la pierna, era como que las piernas se iban solas. A veces así, ¿sabes? A veces tenemos cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que solamente generan un peso. Y están ahí. Están ahí, lo único que nos hacen es estancarnos. Porque la Biblia dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia dice que el que creyere, que no se apresure, dice la Biblia. La fe no se trata de ver las cosas ya, la fe se trata justamente de tener paciencia, de confiar. La fe es un proceso, la fe es un cambio de vida, la fe es un cambio de corazón que vamos justamente teniendo en el pasar de los tiempos. Pero a veces nos retardamos de más, nos cuesta tanto a veces avanzar, creer en Dios, porque todavía hay cosas pesadas, porque hay pecado también. La Biblia dice que el que encubre el pecado, dice Dios, no puede prosperar. Mas el que lo confiesa, dice Dios, hallará misericordia y perdón. Yo he conocido personas a veces que han tenido pecados ocultos y por eso no han podido avanzar, por eso no han podido crecer. ¿Qué dijo el Señor cuando vino a la tierra? Lo primero que vino a predicar dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? El Señor dijo, despójense de lo malo, despójense del peso. El peso a veces es el pecado, son las cosas malas. Dios dice, si tú te despojas, bueno, empezarás a caminar en fe, en esperanza, en bendición. Dice, y corramos con paciencia la carrera que está por delante. Es decir, el llamado, lo que Dios tiene para tu vida, para nosotros, dice Dios, no hay que desesperarse, sino correr con paciencia. La Biblia dice que con paciencia salvaremos nuestras almas, dice Dios.
Y continúa diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, despojémonos del peso, despojémonos del pecado, nos dice el libro de Hebreos, corramos con paciencia esta carrera, pero dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, el mayor ejemplo, dice, tienes que mirar a Jesús. Esta carrera se trata de Cristo, de agradar a Cristo. No se trata de agradar a tu ser querido, no se trata de que tú me agrades a mí, sino se trata de que tú agrades a Jesús, al dador de la vida, al autor de la fe. Porque la Biblia dice que gracias a Él hoy podemos tener fe. Gracias a Él podemos tener salvación, podemos tener vida eterna, podemos tener misericordia, podemos tener perdón, vida nueva. Dios dice, la carrera que tienes que correr, tu objetivo y tu punto de vista tiene que estar en el Señor, en las promesas del Señor. ¿Por qué en el autor y consumador de la fe? Porque así como te decía al comienzo, que en el versículo 1 dice que tenemos como una nube de testigos, es decir, personas que ya han transitado el camino de la fe y les fue bien. Bueno, ahora lo que te dice Hebreo es, pero hay un autor que es el autor mayor, hay alguien que tuvo y que triunfó en esta vida a través de la fe, y es justamente Cristo. El que dice que fue hasta la última, hasta la cruz. Dice que Jesús fue obediente hasta la cruz, dice. Es decir, lo máximo de lo máximo, ahí es donde llegó Jesús. Y dice, por eso a Él tienes que mirar. En Él tienes que poner tu mirada. Dice, el cual, dice, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, este autor de la fe, el Señor Jesús, dice que dejó de lado todo el dolor. Dejó de lado los insultos, dejó de lado a la gente que dice que en un momento le puso en los ojos, lo golpeaba y le decía, profetiza, a ver, ¿quién es el que te golpea? Aquel que en un momento le dijeron, maestro, mi vida daré por ti, y que luego vino un momento difícil y dice que Pedro lo termina negando y lo termina dejando solo al Señor. Dice, él, dice, dejó de lado el oprobio. Dejó de lado todo lo que le hicieron. ¿Por qué? Porque dice, tenía justamente un plan. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, todo lo que hizo Jesús no solo fue para morir por nosotros en la cruz, sino que todo lo que hizo, dice la Biblia, fue para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, para que cuando tú empieces a transitar la fe, te acuerdas, pienses en lo que Cristo pasó, en lo que Él vivió, en lo que Él tuvo que contar. Por eso dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción, que Él les predicaba y la gente los condenaba, que Él los sanaba y la gente los insultaba, que Él trataba de hablarle de la paz, del gozo, del amor, y la gente lo traicionaba y lo vendía. Que en un momento, cuando dice que Pilato en un momento, en el día de la Pascua, justamente los romanos tenían por costumbre soltar un reo, es decir, un preso. En ese momento dice que Pilato pone a dos personas, lo pone a Jesús y lo pone a Barrabás. Barrabás dice que era el ladrón más grande de aquel momento. Era, dice, de lo peor de lo peor. Y estaba Jesús, el Hijo de Dios, el que dijo que venía a anunciar la salvación, aquel que venía a traer la paz. Y el que en un momento Pilato dijo, ¿a quién quieren que de estos dos yo los suelte? ¿Quieren que suelte a Jesús o quieren que suelte a Barrabás? Y dice que la gente decía, Barrabás, a Barrabás. Y Pilato decía, ¿y qué hacemos con Jesús? Crucificadle, le decía a la gente. Mátenlo. El que te quería salvar, la gente lo mataba. El que te venía a mentir, el que te venía a robar, como era Barrabás, la gente lo aplaudía. Dice, consideren a él que sufrió tal contradicción. Es como, justamente, cómo agredir a aquel que te quiere ayudar. Cómo darle la espalda a aquel que te quiere salvar, aquel que te ha venido justamente a amar como ningún otro. Es una contradicción. Es como amar a una persona que te violenta y te golpea todos los días. No, tú no puedes amar a una persona que te violenta, que te engaña todos los días. No, es contradictorio. Dice que así le pasó
a este varón, al Señor. Por eso comienza diciendo, despójense de todo lo que les cause pecado, de todo lo que les causa un peso, una carga extra, sáquenlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor llevó todas nuestras dolencias en la cruz. La Biblia dice que el Señor llevó todos nuestros pecados, es decir, todo el peso del mundo, todo lo que nosotros sentíamos, lo que nos deteníamos para avanzar, para cambiar de vida. Dice que el Señor ya lo llevó toda la cruz, ahí, ya lo puso todo ahí. Por eso cuando el Señor muere dice, consumado es decir, hecho está. Como diciendo, no hay más para... El hombre ya no se tiene que sacrificar, el hombre ahora me tiene que obedecer, tiene que agradarme y hacer las cosas bien, porque ya el peso, lo que no lo dejaba avanzar, yo ya se lo perdoné. Yo ya se lo quité, se lo arranqué del corazón. Porque eso es lo que hace la muerte de Cristo. Cuando muere el Señor, dice que sucede algo, y es que la sangre del Señor es derramada. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado, es decir, nos quita la carga, nos quita el pecado, lo que nos asedia. Gente que a veces se sigue acordando de las cosas malas que has hecho, y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice el Señor. Todo nuevo, no hay nada para volver a hacer las cosas. Aleluya. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, es decir, para que no te desalientes. El Señor en un momento dice que ya justamente estaban llevándolo en la cruz al Señor, y había unas mujeres cerca del Señor que estaban por ver esta situación, y el Señor les dice, mujeres, no lloren por mí, lloren por vosotros, porque si esto han hecho con el árbol verde, ¿qué no harán con la rama seca? Como diciendo, si esto le pasó al Hijo de Dios, a ustedes seguramente van a atravesar las adversidades, los problemas de la misma forma. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero le dijo, pero confíen, porque yo he vencido, le dijo. Van a tener pruebas, van a tener adversidades, pero recuerden que yo he vencido. Jesús, ¿por qué es el autor y consumador de la fe? Porque la vida de Cristo, ¿sabes qué es? La única vida que condena la vida de Satanás. La Biblia dice que antes que muera el Señor, Satanás se lo llamaba como el acusador, el que acusaba a la gente, el que acusaba por sus pecados, por sus faltas, por los errores que cometía. Pero ¿sabes que cuando muere Cristo, ¿sabes qué sucede en el cielo? Dice que se escucha una voz en el cielo diciendo, el acusador ha sido echado fuera, ha sido condenado. Es decir, hablando de Satanás, el que acusa a la gente. Cuando muere Cristo, dice que se escucha esa voz que dice, el diablo ya no nos puede acusar más. Ya no, porque ahora tenemos al Cordero de Dios que murió por nosotros. El Cordero inmolado, dice, el Cordero sin mancha, el que nos purifica cada día, el que nos hace santos cada día, el que con su palabra nos cuida, nos protege, nos bendice, nos guía, el que nos santifica. Por eso la palabra de Dios dice, santifícanos, Señor, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La Biblia dice, todo esto lo hizo, dice, para que tú no desmayes, para que no te desanimes, para que sepas que como padeció Cristo, y a veces vas a tener pruebas, vas a tener luchas, pero entender que sobre toda lucha siempre hay una victoria. Entender que toda prueba que tuvo que aparecer y que tuvo que atravesar el Señor, mejor dicho, a todas las venció. Los hombres de Dios vencieron la vida, vencieron la muerte, vencieron las adversidades, vencieron la enfermedad. Vencer la enfermedad no significa que vas a ser sanado, a veces sí, a veces no. Pero vencer la enfermedad es vencer la enfermedad, que no te decaiga, que la enfermedad no te eche atrás. Tienes una enfermedad, bueno, la Biblia dice que el buen ánimo soportará la enfermedad. Tú la puedes vencer con gozo, con alegría, con actitud, con la palabra de Dios. Estás en escasez, puedes vencer la escasez. Job dijo en un momento, Jehová da, Jehová quita, pero si el nombre de Jehová bendito.
Como diciendo, hoy tengo todo, mañana quizás no tengo nada, pero Dios sigue siendo Dios. Dios me sigue cuidando, Dios me sigue apoyando. Dice que Job en un momento lo pierde todo, pero todo. Hasta en un momento la esposa de Job le dice, ¿todavía sigues guardando tu dignidad delante de Dios? ¿No ves que Dios no está con vos? Te dejó solo, te dejó abandonado, nos mató a nuestros hijos, perdimos, éramos la familia más próspera, ahora somos la más pobre. Y Job le dijo, has hablado como una mujer fatua, es decir, como una mujer cualquiera, como una mujer que nunca vio las bendiciones de Dios. ¿Acaso solamente recibiremos lo bueno de Dios? Decía Job. ¿No recibiré quizás también lo malo para aprender? Quizás porque Dios me quiere, no sé, dar una enseñanza. Él decía, Jehová da, Jehová quita, pero sea el nombre de Jehová bendito. Decía, Dios no cambia. Su poder, su amor, yo sé que no cambia. Las adversidades, el pecado no hace que Dios te deje de amar. Los errores que a veces el hombre comete, no es que Dios cada vez te ama menos. El problema es que a veces nuestra falta de fe, cuando el hombre peca, cuando el hombre se aleja, tu seguridad en que Dios te va a probar, que Dios te cuida, va disminuyendo. Porque a veces que el hombre mismo deja de sentirse creíble que está bien delante de Dios. Y encima que a veces el diablo, o vienen los problemas, las adversidades a tu vida, y tú te acusas y tienes el peso ahí en tu corazón. Cada vez te sientes menos aptos para Dios. Pero el amor de Dios no cambia. La Biblia dice, las muchas aguas, dice, no podrán apagar el amor de Dios, dice. Como diciendo, no hay problema, no hay adversidad que impida que Dios te siga amando. El único que se siente rechazado y que se siente no amado, a veces es el hombre mismo. Una mujer dice que la habían encontrado en acto de adulterio. Los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, y dice que la trajeron delante del Señor y le dijeron, maestro, hemos encontrado a esta mujer en un acto de adulterio. Y la ley de Moisés nos dice que esta mujer debe morir apiedrada. Y dice que Jesús los mira y les dice, aquel que esté libre de pecado, tírele la piedra. El Señor los mira fijamente y le dice, si ustedes son mejores que ella, agarren la piedra y tírenla. Si la ley lo dice, bueno. Jesús es como que los aprueba por decir, si ustedes son mejores que ella, bueno, tírenle la piedra. Y dice que ellos, acusados por su conciencia, dice que todos soltaron la piedra. Porque sabían que ellos estaban mal también. Entonces el Señor se le acerca a la mujer y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer mirando, la gente dice que los fariseos la acusaban como adúltera, pecadora. Y la mujer cuando levanta su mirada se da cuenta que no hay nadie. Y le dice, no hay nadie acá. Bueno, el Señor le dice, bueno, ni ellos te condenan, ni yo te condeno. Vete, pero ya no peques más. Le dice, es decir, te perdono, sos libre. Pero no vuelvas a pecar porque el pecado te va a volver a atar, porque el pecado te va a volver a traer peso. Te va a traer cargas, te va a traer dolor, te va a traer sufrimiento. El Señor la pudo haber condenado, pero no. A pesar de que llevaba una vida terrible. Pero el Señor dijo, vete, pero ya no peques más. Le dijo así fácil. La pudo haber tratado de lo que sea. Pero la Biblia dice que el Señor no ha venido a condenar, sino que ha venido a salvar y a recuperar lo que se ha perdido en este mundo. El Señor nos ha venido a bendecir, a rescatarnos de las garras del pecado y de lo malo. Aleluya. Yo voy a invitarlo a que pueda colocarse de pie. Y vamos a hacer una oración. Hoy hay personas que han escuchado esta palabra a través de la transmisión, de las redes sociales, a través de la radio también. Así que quizás necesitan volverse a Dios, quizás necesitas saber que Dios nos perdona, Dios nos ama. Y que es el momento para despojarnos de todo aquello que no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Si usted quiere hacer esta oración, yo lo voy a invitar ahí donde estás a que pueda cerrar sus ojos unos minutos y repetir esta oración que dice después de mí. Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis errores y mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador de toda mi vida. Señor, me despojo de todo lo malo, de las cargas que no me han dejado avanzar. Porque sé, Señor, que tú me has limpiado
en la cruz del Calvario. Porque creo que tu sangre ha purificado mi corazón. Y creo que tú has cargado mis pecados en la cruz del Calvario. Por eso, Señor, ayúdame a seguirte, a servirte y a serte fiel. Gracias, Señor, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario y por hacerme desde hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Dale un aplauso bien fuerte al Señor ahí si lo desea.